Ok, creo que mi maquillaje se consume con la luz, porque las luces que tengo aquí enfrente me acabo de dar cuenta que prácticamente me veo como que sin maquillaje, solamente un corrector de ojeras y ya. ¿No se ve? ¿No se ve? Bueno, en fin. En esta oportunidad he querido sentarme para realizar este video que ha sido un poco pedido, bueno, no un poco pedido, bien pedido, tanto por mi Facebook personal como por Instagram. Y se trata nada más y nada menos que de aprender a cómo hacer los oventos, los famosos oventos de aquí de Japón. Entonces, a mis mamitas que tengo por aquí presente les recomiendo tomar papel y lápiz y pues la disposición para crear bellezas con la comida. La verdad a mí me pareció muy fácil, y también el hecho de comenzar con diseños sencillos es lo que hace que nosotros podamos perfeccionar cada día más. Entonces lo que vamos a comenzar hoy con ustedes es enseñándoles a hacer varios diseños sencillos que les voy a estar mostrando. También les daré lo que son los materiales que más o menos siempre suelo usar, y también pues algunos tips que yo sé que va a ser de gran ayuda para ustedes. Entonces me van a acompañar. En esta primera oportunidad trataremos de hacer este diseñito que tengo aquí, y yo sé que ustedes lo van a lograr. Bueno, otra cosa que les quería decir a todas las mamás que se van a atrever a hacer este reto conmigo, les voy a pedir que al finalizar el diseño de la comida que van a realizar, le tomen una fotico, y si lo van a subir a Instagram o a Facebook, pongan hashtag Japón con amor. Por esa media podré ver cada diseño que realizaron, y pues si veo que todas se animan, pues seguiremos aprendiendo mucho más, y yo seguiré sacando más videos referentes a estos temas de los eventos y decoraciones de comidas y todo. Bien, ahora sí me van a seguir y pues atentas a cada detalle. Entre los ingredientes más importantes que vamos a utilizar el día de hoy tenemos el arroz japonés, un huevo sancochado, vegetales, tomar en cuenta la variedad de colores, salsa de tomate, y entre los materiales que vamos a usar o que constantemente usamos tenemos los moldes, tenemos las algas nori, tenemos las tijeras y tenemos los envases plásticos donde guardamos la comida. Ahora, como pueden ver por el poco espacio que yo tengo en mi cocina, tuve que adelantar lo que fue la cocción de todos los vegetales y todos los elementos que iba a usar para este video. Algo que no puede faltar, y vamos a decir que no ha faltado en ninguna de las presentaciones que yo he hecho, es el arroz. Y un elemento súper importantísimo que no debe faltar en cualquier presentación tiene que ser la de los vegetales. Esto hará que cualquier diseño que tú realices se vea mucho más atractivo y obviamente pues sea más nutritivo. Comenzamos. Como primer paso vamos a darle color al arroz. Tomamos el huevo sancochado y hacemos unos pequeños cortes y sacamos todo lo que vendría siendo la parte amarilla. Esto es lo que vamos a usar para darle color a la primera porción que tomaremos de arroz. Con una cucharita pequeña vamos juntando la yema del huevo con el arroz para luego tomarlos con las manos un poco húmedas e ir haciendo la mezcla. Una vez que tengamos la tonalidad del color deseada, procedemos a envolver y compactar en forma circular la primera porción. Bien, tomaremos la segunda porción de arroz, lo humedeceremos un poco y procederemos a aplicar el color usando salsa de tomate. Seguidamente mezclamos hasta lograr el tono, envolviendo y compactando en forma circular como en la primera porción. Y el tercer paso será agarrar la tercera porción de arroz, humedecerla y compactarla en forma circular. Esta porción no requiere de color según el diseño que hemos elegido para hoy. Ahora comenzaremos a darle forma y vida a cada uno de los personajes que representarán nuestro primer evento. Como ven, he agarrado de la segunda porción y he tomado dos pequeñas partes que me servirán para formar las orejas de este personaje. Uno de los ingredientes importantísimos que me faltaron por destacar en la lista fue el del queso y el jamón. Son súper esenciales para darle las formitas con los moldes. Y otro material que no debo olvidar mencionarles es el de la pinza.
súper necesaria ya que trabajaremos con detalles muy pequeños. Como bien aquí pueden ver, con un pequeño molde en forma de óvalo y otro en forma circular, junto con una pequeña ración de queso, hemos destacado la parte del rostro donde irán los ojos, la nariz y la boca, recortados cada uno con lo que es el alga nori. En el caso de los ojos, la boca y las cejas, yo por mi parte suelo usar simplemente la pinza y la tijera. Existen moldes para hacer estos detalles con el nori, pero la verdad es que a mí no me han funcionado para nada y prefiero hacerlo siempre con la tijera y a pulso. Por aquí ya estamos cortando parte de lo que será el rostro de nuestro segundo personaje. Les sugiero que a la hora de elegir cualquier tijera que vayan a usar para esto, tomen las más pequeñas. Ok, agarramos a nuestro segundo personaje y comenzamos a colocar cada parte en su lugar. Acabo de tomar una rollita de zanahoria y con la tijera he recortado lo que es el pico del pollito. Lo perfeccionamos hasta que quede a nuestro gusto. Ahora tomaremos el alga y con mucha precisión recortaremos las cejas. El arroz japonés tiene una cualidad única y es que por su textura un poco pegajosa hace que sea más fácil que cada detalle se adhiera a él. Vuelvo a tomar la rueda de zanahoria y con un corte en forma de zigzag haremos lo que será la cresta de este personaje. Culminando los últimos detalles de este, ahora pasaremos al último personaje. Y como ya han podido observar, los detalles del rostro los realizo totalmente a pulso. Aquí presento cada pieza recortada y nada más lo que haremos será ubicar cada lado en su lugar. Para este personaje agarraremos un poco de salsa de tomate y difuminaremos sobre sus mejillas para lograr un rostro sonrojado. Y aquí los tienen, como pueden ver se puede observar un mejor resultado con esta cámara. Y bueno, lo que me faltaría es retocar un poco el rostro del último personaje y comenzar a montarlos ya en el ovento. Con unos palillos decorativos voy colocando los edamames unos detrás de otros. En el caso de los que no puedan encontrar los edamames, pueden usar vainitas o maíz, que también quedarían muy bien para esto. Tomamos las rodajas de zanahorias y vamos a darle formas con los distintos moldes que puedan tener. De nuevo, vamos a tomar una rodaja de queso y vamos a formar más figuritas con los moldes, que serán de mucha ayuda para la decoración final. Ahora, para finalizar, tomamos el envase y comenzamos a agrupar todos los vegetales, los personajes y las figuras ya cortadas, todo en el orden en que nosotros más deseemos. Y este ha sido el resultado final de nuestro primer evento. La verdad es que me encantó el resultado. Espero su opinión en los comentarios y pues que se animen a aprender mucho más. Está muy bonito, ¿verdad? ¿Este es el que te vas a llevar para el colegio mañana? No, es muy grande.